Hola, buenas tardes. Vamos a ver el ejercicio que les pasé, eh, que, que de Acrylex. Se los leo y lo vamos a ir resolviendo. Yo ya lo copié por una cuestión de que sea más ágil. Una empresa Acrylex SRL produce piezas de acrílico. El proceso productivo requiere de fundido y moldeado del acrílico para su posterior cortado y pulido de las piezas. La gerencia de producción ha armado su planta en dos procesos, moldeado y armado. En el primero se cumplen las dos primeras acciones, mientras que en el segundo se completan las dos últimas actividades del proceso productivo. Existen además tres departamentos de servicio que dan soporte a los productivos: control de calidad, mantenimiento y limpieza. Eso es muy importante, acá en el ejercicio está aclarado, pero es muy importante distinguir entre los que son departamentos de servicio y los departamentos productivos. Si no lo dijera, es muy fácil cuáles son los departamentos de servicio y cuáles son los departamentos productivos. Los departamentos de servicio son aquellos que básicamente el cliente, por así decirlo, o las actividades que tienen su razón de ser son para la propia empresa. No hay una prestación de servicio o una interacción con externos a la empresa. Lo vemos con limpieza. Limpieza, por ejemplo, limpia instalaciones. No es que la empresa hace limpieza en clientes externos, no limpia calles, sino que limpia las instalaciones. Después, por ejemplo, mantenimiento. Mantenimiento se supone más en este tipo de empresas que trabajan con matrices, moldes, seguramente entre el lote de producción haya que hacer un reacomodamiento de la planta, una readecuación de las instalaciones, puesta a punta de equipos. Entonces justamente el departamento de mantenimiento, el fin que tiene es no solamente hacer mantenimiento preventivo, sino también hacer una readecuación y reestructuración de las líneas de producción. Después tenemos el control de calidad. Seguramente, como en cualquier empresa industrial, lo que vamos a tener es un departamento o un área que se encarga de verificar calidad, pesos, tamaños, durabilidad, distintas características que tienen que tener las distintas piezas. Bueno, acá lo que vamos a ir viendo son los distintos costos indirectos que tenemos primero. Como costos indirectos, nosotros lo que vamos a tener son los siguientes: energía eléctrica, 70.000, sueldos de gerente 25.000, impuestos inmobiliarios 5.000, médico laboral 4.500, amortizaciones 25.000, materiales indirectos. Fíjense que están en otro color. ¿Por qué están en otro color? Porque estos costos, si bien son costos indirectos como los otros, pero a diferencia de los anteriores que están en negro, que hay que hacer un prorrateo con algún criterio, estos ya son costos indirectos que ya están asignados a un departamento en particular, porque justamente el departamento moldeado pidió materiales indirectos o el departamento armado pidió materiales indirectos. Entonces ya están asignados directamente a ese departamento. Recordemos que el total son 136.900 y lo que vamos a hacer en el prorrateo primario es, el objetivo es obtener los totales por departamento. ¿Estamos? Por supuesto que el total general va a ser 136.000, pero yo lo que necesito tener es el total por departamento. Con respecto a esto, ¿cómo voy a hacer? Voy a empezar por los gastos indirectos que ya están directamente asignados, que era el caso de materiales indirectos. Los materiales indirectos, como ya sé a qué departamento van, directamente lo único que tengo que hacer es lo coloco en cada departamento. Lo que sí tengo que hacer el prorrateo en base a algún criterio, que ahí había varios, es, por ejemplo, energía eléctrica, que de antemano no tengo, tengo una boleta única y no tengo
por departamento cuánto es lo que gastó cada departamento. Entonces ahí para hacer el prorrateo tengo que analizar los criterios disponibles. Como criterios disponibles leo los criterios que había y en definitiva hay que buscar el que sea más adecuado. Había personal, horas máquina, área en metros cuadrados, kilovatios de energía, número de cómputos, horas de mano de obra directa y certificaciones. Ahí el criterio más adecuado, más teniendo en cuenta que la energía es proporcional al consumo en kilovatios, y justamente se ve que esta empresa tiene la particularidad que tiene una medición por departamento, voy a fijarme el consumo por departamento. En definitiva, lo que voy a hacer para hacer el prorrateo es ver qué proporción le corresponde a cada departamento. En definitiva, no deja de ser una fracción en la cual el numerador es el consumo de ese departamento, que es 65.000, el denominador 150.000 es el total, hago ese cociente y lo multiplico por el total de la factura y ahí me da los 30.000 que le corresponden a ese departamento. Eso obviamente lo voy a ir haciendo departamento por departamento, cambiando el numerador. En el primer caso era 65.000 porque era el consumo de ese departamento, en el segundo caso va a ser 73.000, luego 2.000, luego 6.000 y para finalizar 4.000, pero siempre teniendo en cuenta 150.000. Entonces acá obtendría 30.333, 34.067, 933, 2.800, 1.867, lo que hacen los 70.000. Eso lo tengo que repetir con los otros costos indirectos. Los otros costos indirectos, recordemos, es sueldo de gerente. Y ahí lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente: con los criterios que tengo tendré que elegir el más adecuado para ese costo indirecto. Sueldo de gerente, y teniendo en cuenta los criterios que hay: personal, horas de máquina, área, metro cuadrado, kilovatio de energía, número de cómputo, horas de mano de obra y certificaciones. El criterio más adecuado es el de personal, o sea, las personas, ¿está? Bueno, ahí haré 11 sobre 24, 6 sobre 24, lo multiplico después por lo que sale el sueldo del gerente. Cuando voy al inmobiliario, analizando los distintos criterios, el que tengo más adecuado es el de la superficie, que tengo metros cuadrados por departamento, y en base a eso calculo el prorrateo. Luego tengo el médico laboral, que es en función de la cantidad de personal, y lo que es amortización de maquinaria en función de las horas de maquinaria. Una vez que hice todo el prorrateo primario, lo que voy a tener es el total por departamento. Voy a tener que en moldeado son 57.955, en armado voy a tener 55.460, en control de calidad 4.463, en mantenimiento 10.490 y en limpieza 8.533. Cuando sumo todo son los 136.000. Luego ahí ya terminé el prorrateo primario. Lo que yo necesito hacer ahora es el prorrateo secundario. ¿El prorrateo secundario en qué consiste? Yo necesito que los costos desaparezcan de lo que es los departamentos de servicios y únicamente me queden en los dos departamentos productivos. ¿Cómo hago eso? En base a algún criterio, también voy a desaparecer los costos de los departamentos de servicios, distribuyendo a otros departamentos de servicios y a los productivos. ¿Por cuál empiezo? Voy a empezar por los departamentos de servicio que brindan más servicios a otros departamentos de servicio y a los productivos, ¿tá? Acá en el ejercicio ya hay un orden por cual empezar, que sugiere que empecemos por limpieza, mantenimiento y control de calidad, en ese orden. No obstante, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente:
Si no tuviera un orden y tuviéramos que nosotros determinar ese orden, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: ¿qué departamento de servicio es el que más brinda servicios a otros departamentos, sin distinguir si son de servicio o productivo? Limpieza es el departamento que seguramente va a brindar más servicios a todos los departamentos. Mantenimiento le sigue, y por último el del control de calidad, que pura y exclusivamente se dedicaría a la parte de departamentos productivos. Para hacer el prorrateo secundario, lo que yo voy a hacer en este caso es lo siguiente: voy a hacer también un prorrateo muy parecido al del primario, pero con la siguiente salvedad: no voy a tener en cuenta ese departamento, o si ya he prorrateado otros departamentos tampoco los voy a tener en cuenta. Entonces, cuando yo voy a hacer limpieza, que lo voy a hacer en base a los metros cuadrados, cuando ve el total, si bien el total de la fábrica era 130, no voy a tener en cuenta los 8 metros de limpieza, no los voy a tener en cuenta. Entonces ya no voy a tener como denominador 130, sino que voy a tener ahí 122. Y sí, el numerador va a ser lo que corresponde. Entonces va a ser, por ejemplo, 45 de moldeado sobre 122, 35 sobre 122, etcétera, etcétera. Ahí, cuando prorrateo limpieza, queda en 0, y luego lo que va a pasar es lo siguiente: yo le voy a asignar los costos que tenía limpieza a los otros departamentos. Entonces ya lo que es mantenimiento no va a ser 10.490, sino va a ser 10.490 más 1.888. Entonces, cuando tenga que prorratear mantenimiento, va a ser por un total de 12.379. Y cuando tenga y acá mantenimiento lo voy a hacer con el criterio de horas máquinas. Horas máquinas tampoco voy a tener en cuenta las 25.300. Voy a sacar las 3.000 horas de mantenimiento, y en definitiva el total va a ser 22.300. Cuando tenga que prorratear control de calidad, concluimos con mantenimiento. Entonces, los 4.400 más los 1.049 más los 279 me da 5.789. Estaba con mantenimiento. Los 10.490 más los 1.888 son los 12.379. Eso lo prorrateo en los distintos departamentos y me va a quedar únicamente moldeado, armado y control de calidad. Control de calidad va a pasar a tener 5.789, que surgen de sumar los 4.463 originales, el prorrateo que le correspondió por limpieza, que es 1.049, el prorrateo que le correspondió por mantenimiento, 278, lo que hace ese total de 5.789, lo prorrateo. ¿Qué es lo que puede pasar en algún lugar que pueda haber más de un criterio? Cuando habíamos estado viendo, por ejemplo, en el prorrateo primario, sueldo y el médico laboral, podría haber una duda en cuanto al criterio, porque yo tengo personal y horas mano de obra directa. Si yo tengo dos criterios que se adecúan o posiblemente se podrían usar, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Lo que puede llegar a pasar es lo siguiente: el total va a ser el mismo, porque yo voy a estar en definitiva prorrateando, distribuyendo total. Lo que puede llegar a cambiar son los totales por departamento, no así el total, porque siempre estamos hablando de 136.900. Pueden diferir los totales de los departamentos. Y básicamente, cuando hago el prorrateo secundario, obviamente si hubo discrepancias entre otros criterios con respecto a otra persona, supongamos que estamos considerando dos trabajos, obviamente que los totales de los departamentos productivos pueden diferir, pero el total general siempre va a ser igual.
Una vez que termino el prorrateo secundario, ¿cuál es el sentido del prorrateo secundario? Es calcular las tasas, porque recordemos ahí la charla que tuvimos con el señor Bertotti de Piamontesa, que de antemano yo tengo dificultades para conocer los costos indirectos. Entonces por eso se trabaja con con tasas predeterminadas para poder hacer cálculos y cotizaciones y costeo. Entonces yo tengo que el departamento moldeado tiene costos por 70.988 y el departamento armado 65.912. Tengo en cuenta las horas de mano de obra porque es un elemento que me va a servir para prever cómo se pueden asignar los costos a los distintos artículos que fabrico. Entonces lo divido en las horas de mano de obra directa, 14.000 y 12.000 porque son las horas de cada departamento, y me va a dar una tasa de 5,07 y 5,49. Y yo después, para concluir acá el ejercicio, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos que la empresa necesita saber los gastos indirectos de dos artículos que entran a producir a la brevedad. Esos dos artículos, es el artículo A y el artículo B. Tiene el artículo A de moldeado 1 hora y media y de armado 2 horas. Y el artículo B tiene 2 de moldeado y 3 de armado. Entonces cuando yo necesite cotizar y saber el costo de ese artículo, lo que son materiales directos lo voy a poder calcular en base a los costos que tengo tradicionalmente de esos elementos. Lo que es mano de obra directa también, porque tengo sé lo que puede salir la mano de obra, y lo que son costos indirectos de fabricación en base a la tasa que he calculado. Yo sé que la tasa del departamento moldeado es 5,07 por hora de trabajo y la del armado 5,49 por hora de trabajo. Yo lo que tengo que ver es que el producto A de moldeado va a tener un costo de 7,61 y de armado 10,99, lo que me hace un total de 18,60 de costo. Y el producto B de 10,14 y 16,48, lo que hace un total de 26,62. En función de eso, yo sé que estos productos van a tener estos costos, ¿tá? Ese es el sentido entonces de un ejercicio en el cual tenemos costos indirectos de fabricación. ¿Cuál es el sentido de hacer todo este prorrateo? Entonces recordemos, repasemos y a modo de conclusión. Una empresa va a tener distintos costos indirectos, los cuales de antemano son muy difíciles de calcular. Lo que voy a tener usualmente es información histórica. Esa información histórica me va a permitir saber los costos de los departamentos productivos y departamentos de servicio. Yo tengo que distinguir cuáles son los departamentos de servicio, cuáles son los departamentos productivos. Recordemos que los productivos son los que realmente trabajan en la confección de los productos que comercializa la empresa. Los de servicio no es un esfuerzo menor, simplemente hacen soporte, probablemente muy importante, porque si por ejemplo mantenimiento, en el ejemplo que estuvimos viendo, hace la reconfiguración de las máquinas y no la hace correctamente, la producción a lo mejor hay que destruirla o tirarla. O sea, no es una cuestión de que son departamentos que valgan menos, simplemente es una cuestión de si el cliente es un cliente interno o un cliente externo. ¿Estamos? Por supuesto que se puede complicar un poco más la cosa, como veíamos ahí en el caso de Piamontesa, que nos contaban que, por ejemplo, faena también se faena para terceros. Bueno, pero eso son ya situaciones que son un poco más complejas. Acá nosotros no las estamos viendo tan complejas. Entonces, una vez que nosotros hacemos el prorrateo primario, tengamos en cuenta que hay costos que son directamente distribuidos, hay costos que no, y esos hay que hacer el prorrateo en base a algún criterio.
Luego vamos a obtener los costos por departamento. Una vez que tenemos los costos por departamento, la idea es que los departamentos de servicios se queden sin costos. Únicamente los departamentos productivos tengan costos. Y una vez que los departamentos productivos tienen costos, yo lo que voy a calcular es la tasa predeterminada. Esa tasa predeterminada me va a permitir costear los costos indirectos de distintos productos, que es lo que acabamos de hacer acá al final. Yo de todos modos les voy a pasar una foto con la resolución y un video con la explicación. Chao, hasta luego.